Radio Anglicana. ...24 horas... siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Tu palabra es la luz. Saludamos a nuestros oyentes que nos acompañan a través de esta transmisión de Radio Anglicana, a través de la página web, a través de las distintas plataformas de Facebook, donde pueden vernos en este momento en transmisión de vídeo, y aquellos también que nos escuchan a través de las aplicaciones de Radio Anglicana en sus teléfonos móviles. Sean todos bienvenidos. También de una forma especial damos la bienvenida a nuestro querido hermano y también director de este espacio, aunque luego él dice que soy yo, pero es él. Nuestro querido hermano, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muy buenas noches, querido Noel, queridos amigos, hermanos de Radio Anglicana, los que estáis ahí en los distintos departamentos y estudios de Radio Anglicana. Y, por supuesto, muy buenas noches a todos nuestros muy queridos hermanos y amigos oyentes, que son, como hemos dicho muchas veces, quienes hacen el programa. Y me alegro mucho de que sea nuestro director Noel quien presente, lógicamente, el programa hoy también. ¿Ves? Lo dije. También saludamos a nuestros hermanos de Radio San Juan y Radio San Mateo que retransmiten nuestra señal. Tu palabra es la luz. Hoy es un día especial, comenzamos nuestras reflexiones en torno a esa primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hoy nuestro tema sería la introducción general a esta epístola. Y recordarles que si en el transcurso del programa tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden hacérnosla llegar a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696. También recordarles que tanto desde la web como de la aplicación, de las aplicaciones móviles, allí en acerca de, ahí tienen pues el link directo para enviarnos un WhatsApp en el transcurso del programa, si tienen pues alguna inquietud, alguna pregunta o alguna aportación a este tema que, como hemos anunciado, es la reflexión en torno a la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y nuestro tema, pues, una introducción general a esta primera carta a los tesalonicenses. Nos ponemos en las manos de Dios, ya que Él es quien realmente dirige este espacio a través de su Espíritu Santo. Y pues comenzamos haciendo un breve momento de oración. Adelante, querido reverendo. Te damos las gracias, Señor, por poder haber llegado a este momento en el que iniciamos, como muy bien se ha dicho ya, un nuevo episodio de programas, una nueva singladura en la cual vamos, con tu ayuda, Señor, y con tu dirección, a reflexionar sobre esta epístola del apóstol San Pablo, que sin ser la más importante o así considerada de todas las que él nos dejó, sí reviste una importancia muy especial. Pero de forma también muy señalada, Señor, queremos acordarnos en estos momentos de todas aquellas personas que en el mundo están sufriendo desgracias naturales, están sufriendo desgracias provocadas por mano humana como son las guerras, y están sufriendo sin ser culpables de los deseos desmedidos de unos u otros de generar situaciones violentas. Te pedimos, Señor, que haya paz en el mundo y que sea precisamente tu pueblo, que sea tu iglesia, quien ayude contribuya al conocimiento de la paz con la proclamación del Santo Evangelio a todas las naciones.
Te lo agradecemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Bueno, como les anunciamos, ya tenemos abierto nuestro WhatsApp para recibir también vuestras inquietudes, aportes y sugerencias o comentarios respecto a nuestro programa de hoy. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, una introducción general. Vamos a comenzar pues con ello, Juan Mari, si te parece bien. ¿Qué significa el título de primera carta a los tesalonicenses, que según se dice proviene del apóstol San Pablo? Efectivamente. Bueno, es importante decirlo, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero el título primera a los tesalonicenses, aunque es muy antiguo, no se lo dio el propio San Pablo. En la antigüedad, cuando se escribía, normalmente no se pensaba en títulos como hoy. Hoy es muy importante que cualquier obra que se publique, cualquier artículo incluso en una revista, pues tenga su propio título. Pero esto no preocupaba realmente en la antigüedad. Ahora, cuando nosotros en nuestras Biblias, al abrirlas, encontramos primera epístola de San Pablo apóstol a los tesalonicenses, como dicen muchas ediciones, pues ahí ese título nos está diciendo que se trata, por supuesto, de un escrito del apóstol San Pablo, ¿no? El apóstol de los gentiles, un escrito que va dirigido a unos destinatarios muy concretos, que en este caso son la congregación cristiana que vivía, que residía en la antigua ciudad griega de Tesalónica. Esta ciudad existe hoy también, no existe aún. Lo que pasa es que ahora ya no se llama Tesalónica, ahora se llama Salónica, simplemente. En griego, Saloniki, le llaman así. Y hoy es una de las ciudades más señaladas de Grecia. Bien, también el título, al decir primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, pues hace referencia a que hubo alguna otra epístola posterior que también fue dirigida a los mismos destinatarios y que también la encontramos en el Nuevo Testamento y que pues quizás algún día también, si Dios quiere, podamos reflexionar sobre ella. Siempre surge, cuando comenzamos así, tanto un libro del Antiguo como también algún escrito del Nuevo Testamento, siempre surge la pregunta del millón, Juan Mari. ¿Cuándo y dónde se escribe? Bueno, pues sí, es una buena pregunta y además muy importante. Máxime teniendo en cuenta que, como todo el mundo sabe ya muy bien en estos momentos de la historia del cristianismo, y debido a la divulgación que ha habido de muchos trabajos exegéticos y de muchos trabajos incluso de comentarios reflexivos sobre la Biblia, sabemos perfectamente bien que no es fácil precisar este tipo de preguntas, aunque sean preguntas del millón, como tú muy bien has dicho. No es fácil porque, no es fácil con el Antiguo Testamento, por supuesto, pero es que ni siquiera con el Nuevo Testamento es fácil poder responder a estas cosas, dado que los textos en aquella época no ofrecían datos como las publicaciones modernas. En cualquier publicación hoy, incluso como decíamos antes, en artículos de revistas se indica pues la revista en la que se ha publicado. Esa revista tiene una fecha de publicación, tiene un lugar de publicación y tiene una serie de colaboradores o autores, ¿verdad? A ver, de manera tradicional se ha supuesto que la epístola primera de San Pablo a los tesalonicenses habría sido redactada, habría visto la luz, como se suele decir, más o menos, año arriba, año abajo, porque la epístola no lo dice, hacia el verano del año 50 después de Cristo, aunque no faltan autores que dicen que no fue en ese año, sino unos cuantos años antes, por ejemplo, hacia el año 45, ¿no? Y parece ser que se escribió, eso sí, en la ciudad de Corinto, donde San Pablo apóstol se estableció durante algún tiempo en sus labores misioneras y sus labores pastorales en Grecia, ¿verdad? A pesar de que en aquella época, ya lo sabemos bien, en el siglo I de nuestra era, las comunicaciones no funcionaban exactamente como
funcionan hoy, pues la ciudad de Corinto dista realmente, porque existe también hoy, por supuesto, y sigue siendo un puerto muy importante, dista poco de Tesalónica, de la Salónica actual. Si comparamos la distancia que hay entre Corinto y otros lugares de aquel mundo antiguo, a los que San Pablo también se dirigió desde la propia ciudad de Corinto. Por ejemplo, la epístola a los romanos, que también se escribe, según dicen, en Corinto. Roma estaba mucho más lejos de Corinto que Tesalónica. O sea que más o menos sería entre el año 45 y el año 50 después de Cristo, y en la ciudad de Corinto probablemente. Cuando es proclamada esta palabra en las iglesias, en muchas iglesias, siempre se suele decir lectura de la epístola del apóstol San Pablo, incluso lo hemos mencionado nosotros en el anuncio. Pero ¿fue Pablo quien la escribió o quién escribe esta carta, Juan Mari? Muy buena pregunta, porque en la antigüedad no se escribía como se escribe hoy, ¿no? No había la facilidad de decir, pues mira, cogemos un papel, un bolígrafo, escribimos, o mucho más fácil todavía hoy, abrimos el ordenador, entramos en el correo, escribimos y lo enviamos y llega inmediatamente. No era así, ¿no? Fijémonos bien que el propio encabezamiento de la epístola, en su primer versículo, o sea, Primera Tesalonicenses 1:1, habla de 3 nombres propios. 3 nombres propios que parece ser son los autores, o mejor dicho, los coautores, ¿no? Eso que llamarían una autoría compartida. Habla del propio Pablo, el apóstol, un tal Silvano, que en algunas otras versiones de la Biblia pueden llamarlo también Silas, era el mismo personaje, y Timoteo. Timoteo, que es alguien muy importante también en la cristiandad antigua, es un discípulo directo de San Pablo apóstol, ¿no? O sea, en realidad, como era corriente, muy normal, muy habitual en la antigüedad clásica y en la antigüedad cristiana, alguien era el inspirador de la obra, vamos a decir el autor, el que realmente tenía el deseo de escribir, y contaba por lo general con escribas, con amanuenses. Cuando nosotros leemos aquí en 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, podemos entender perfectamente que Pablo es el inspirador de la epístola, por lo tanto su autor, y Silvano y Timoteo Silas y Timoteo eran muy probablemente sus ayudantes, eran sus, por decir así, sus amanuenses, sus secretarios. Él daba la idea, o incluso podía dictarlo, cuando ya tenía claro lo que se quería escribir, y ellos iban tomando nota en aquellas tablillas enceradas que se empleaban en la época y que eran, pues, como si dijéramos hoy, papel de sucio. Y luego, cuando ya lo tenían claro y en las tablillas estaba todo muy claro, pues luego se escribía con tinta, probablemente en un papiro, ¿no? O como es un libro más bien pequeño, la epístola a los tesalonicenses, pues no sería un papiro muy grande, sería un papiro pues de un tamaño reducido. Es decir, que podemos pensar que el apóstol Pablo es realmente el autor, porque es quien la inspira, es quien quizás la dicta, pero por decir así, las manos ejecutoras fueron sin duda Silvano o Silas y Timoteo. También cuando hacemos así una introducción general, consideramos importante pues conocer este tipo de detalles y siempre nos hacemos un alto en el idioma. Juan Marín, ¿qué idioma se escribe esta carta? Sin dudarlo, el griego, por 2 razones. Primera, porque los tesalonicenses eran griegos y el griego era su lengua materna y lengua de cultura. Y en segundo lugar, porque el griego era, en aquella época, era la lengua universal, no solamente para Grecia, sino también para todo el oriente del Mediterráneo,
e incluso para buena parte de Occidente. Pensemos en la cantidad de colonias griegas que había, pues incluso aquí en nuestro propio país. Ciudades de la costa mediterránea, como es la propia ciudad de Barcelona, como es Ampurias, como es la ciudad de Rosas, en Cataluña, ciudades esparcidas también por las costas mediterráneas del sur, por ejemplo, Alicante, la ciudad de Alicante, y algunas más que existían en la costa andaluza de hoy, pues eran colonias griegas. La ciudad francesa de Marsella, que tanta importancia tiene, pues era una colonia griega y eran personas que hablaban habitualmente en griego. En Italia había muchas ciudades del sur, por ejemplo Nápoles o Tarento, que eran colonias griegas y hablaban griego. Y el griego debía estar tan sumamente extendido que incluso cuando San Pablo escribe a los romanos, no les escribe en latín, les escribe en griego. Por lo tanto, el griego era la lengua del comercio, la lengua del intercambio cultural, prácticamente en todo aquel mundo antiguo, ¿no? Y especialmente, lógicamente, la lengua de la difusión del cristianismo. No hay que olvidar que la propia Palestina en la que vivió Jesús era un país, aunque algunos se hayan empeñado en decir que no, era un país tremendamente helenizado. Lo mismo que Siria, lo mismo que el propio Egipto, lo mismo que todas las partes de la península de Anatolia, los distintos reinos, los distintos pueblos que vivían allí, todos hablaban griego. Y aunque no fuera su lengua materna, sin embargo, lo conocían muy bien. Entonces, evidentemente, San Pablo escribió su epístola en griego, lo mismo que el conjunto del Nuevo Testamento se escribió también en griego. Y con esto, pues aunque no forma parte realmente de lo que es la introducción a la epístola, primera a los tesalonicenses, vamos a decir muy brevemente, saliendo al paso de una idea por ahí un poco estrambótica que va circulando, desgraciadamente, por ciertos ámbitos religiosos que se empeñan contra viento y marea y sin ninguna evidencia en decir que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Total. No tiene ningún sentido. En primer lugar, porque la mayoría de los destinatarios del Nuevo Testamento no eran judíos. Los autores probablemente sí, la mayoría, bueno, quizás uno no, San Lucas no, pero los demás sin duda alguna eran judíos, pero eran judíos helenizados, judíos que hablaban perfectamente el griego. O sea, pero los destinatarios no lo eran. Y por otro lado, no existe ni ha existido jamás ninguna evidencia textual, ni lo más remoto, de un Nuevo Testamento escrito en un idioma que no haya sido el griego. Tenemos mucha evidencia textual de que el griego era la lengua de la época y que el propio Nuevo Testamento, las copias que tenemos, están escritas en griego, ¿no? Así que no tenemos que tener ninguna duda. San Pablo escribió la primera epístola a los tesalonicenses en griego, como todas sus demás epístolas y como se escribió el resto del Nuevo Testamento. Un querido oyente nos dice, entiendo que es el griego koiné. ¿Qué diferencia habría con el griego clásico? Sí, evidentemente es el griego koiné en el que se escribe. El griego koiné, que es el griego común, ¿verdad? El griego que se empleaba habitualmente ya en esta época. El griego clásico había sido el griego de los grandes autores que habían vivido, por ejemplo, en el siglo, a finales del siglo VI, siglo V, e incluso, si queremos, apurando un poco hasta principios del siglo IV. Autores que escribieron en griego clásico y que hoy se estudian normalmente en las carreras de letras o en los bachilleratos de humanidades, los que estudian griego, naturalmente, bueno, pues eran, pues, por ejemplo, Platón, el gran filósofo Platón, que escribe en griego clásico, en un ático excelente. Ático quiere decir de Atenas, ¿no? De un ateniense perfecto, ¿no? Escribe también, por ejemplo, el gran historiador Tucídides, escribe en un griego excelente también, y por ejemplo el griego clásico lo encontramos en estas grandes tragedias griegas de Esquilo, de Sófocles, Eurípides y algunos autores más, ¿no? Por ejemplo, grandes oradores
como Lisias, por ejemplo, y algunos otros, pues escriben en este griego clásico. El griego koiné, que es el que aparece en el mundo después de las conquistas de Alejandro Magno, es simplemente el griego adaptado a pueblos y culturas que no lo tenían como lengua propia. Y en esa adaptación, la verdad es que se adaptaron de maravilla, porque el griego koiné es un griego excelente e incluso ha producido una literatura de alta calidad. El Nuevo Testamento es un ejemplo de ellos, pero es que también hay otras obras muy importantes escritas en griego koiné. Por ejemplo, en el mundo cristiano, los padres de la Iglesia escribían en griego koiné. El griego koiné pues presenta ciertas diferencias con el griego clásico, sobre todo en cuestiones morfológicas y algo de sintaxis, pero está muy cerca, muy cerca. Es un esfuerzo titánico de adaptación de una lengua indoeuropea, como es el griego, a poblaciones orientales, básicamente, que ni eran indoeuropeas por sus orígenes, ni por sus culturas, ni por sus idiomas. Pensemos un momento, los judíos helenizados, como es el propio San Pablo, escriben en un griego koiné excelente, que debían hablar muy bien. Siria, que también eran semitas, lo mismo que los judíos, pues se expresaban en un griego excelente también. Los egipcios, que no tenían nada que ver con unos ni con otros, que eran un pueblo de raigambre camítica, africana, pues también escribían en un griego excelente. Es decir, que el griego koiné consiguió realmente hacer que la lengua griega y la cultura helenística llegaran, pues imaginémonos, desde el extremo occidente, que era Hispania, sobre todo el Mediterráneo, hasta la India y el centro de Asia. Se han encontrado monedas griegas y se han encontrado inscripciones en un griego excelente, tanto en la India como en las zonas del Turquestán, que hoy están ocupadas por una serie de repúblicas, ex repúblicas soviéticas, o incluso el propio Afganistán. Volviendo con nuestro tema de hoy, o continuando, mejor dicho, tenemos otra inquietud, Juan Mari. ¿Cómo había conocido Pablo a esta comunidad de Tesalónica? Bueno, San Pablo, como sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, realizó varios viajes misioneros, ¿verdad? Se habla de 3 viajes misioneros. El primero llevó a San Pablo y sus colaboradores, Bernabé, por ejemplo, el apóstol San Bernabé, y alguno más, por el centro de lo que sería Anatolia. Pero en el segundo viaje misionero es cuando el apóstol San Pablo tiene un sueño en el cual un varón dice macedonio, sabía que era macedonio por su indumentaria. En aquella época la gente se distinguía por su forma de vestir. Hoy no, porque hoy todos vamos vestidos igual. Pero en aquella época no. Cada nacionalidad tenía sus propias características en lo que se refería a la indumentaria. Ese varón macedonio le dice: pasa a Europa y ayúdanos. Y entonces el apóstol, entienden sus colaboradores que Dios les llama a evangelizar en Europa, ¿no? Entonces entran en Europa y el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1 al 10, nos deja constancia de cómo San Pablo entró ahí en contacto con la ciudad de Tesalónica y con sus habitantes, más o menos, según dicen algunos, desde el año 49, el otoño por ahí, hasta la primavera del 50. Bueno, hay quien dice que un poco antes, ¿eh? Pero bueno, el caso es que hacia mediados del siglo I, año arriba, año abajo, San Pablo entra en la ciudad de Tesalónica, puede residir allí durante un tiempo, permanecer allí durante un tiempo, y allí proclama el Evangelio, ¿no? Ahora, también es cierto que el libro de los Hechos nos dice que tuvo que salir rápidamente por la presión de los judíos. Los judíos allí residentes, que no soportaban que se predicase una buena nueva distinta de lo que ellos creían, ¿no? Eso le ocurrió a San Pablo en muchas ciudades. Tesalónica fue una de ellas, pero los tesalonicenses que sí creyeron y que conformaron la iglesia tesalonicense fueron aquellos a quienes luego Pablo iba a escribirles esta epístola. Luego nos encontramos con 2 grupos, me consta,
Hay algunos estudiosos que dicen que es realmente muy importante esta epístola, y luego hay alguno que otro también que dice pues que tiene la misma importancia que puede tener la carta de Tito. O sea, que muy no es. Entonces, ¿por qué es realmente importante y por qué alguno que otro no le da esa consideración, Juan Mari? Bueno, la gente que no le da consideración a estas cosas siempre suelen alegar pues algunas razones, ¿no? Que pretenden ser pues razones de tipo técnico, razones de tipo literario y demás. Ahora, lo que sí podemos decir es que la inmensa mayoría de los autores que hemos consultado al preparar este programa, la inmensa mayoría reconocen que la epístola primera de San Pablo Apóstol a los tesalonicenses es de enorme importancia por dos razones, cuando menos. En primer lugar, porque es una de esas epístolas que ya nadie pone en duda como una epístola auténticamente paulina. Es decir, o bien escrita directamente por el apóstol de su propia mano, que eso no era lo habitual, pero sí de sus ayudantes que estaban con él, a los que él dirigía en su redacción, a los que él probablemente dictaba. En primer lugar, por esta razón, porque es una epístola realmente paulina. Y en segundo lugar, porque muy probablemente, casi con total seguridad, esta epístola es el libro, el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. El primero que se escribió. Hay algunos que han propuesto otros libros, por ejemplo, la Epístola de Santiago. Hay quien ha propuesto que el Evangelio según San Marcos sería el más antiguo de todos los libros del Nuevo Testamento, de los 27. Perdón, los 27 canónicos que leemos hoy. Hay quien dice que el Apocalipsis, ¿verdad? Ha habido un poquito de todo, ¿no? Pero prácticamente hoy ya muy pocos deben ser los que pongan en duda que la epístola a los tesalonicenses es muy anterior a todos esos otros libros. Es decir, que es el primer, fijémonos bien, el primer testimonio de una literatura cristiana en la historia. O sea, por un lado, por decir así, una epístola de las que llaman protopaulinas, es decir, auténticamente paulinas, escrita por San Pablo o directamente por sus ayudantes. Y en segundo lugar, porque es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la motivación que lleva a Pablo redactar esta epístola? Mira, cuando leemos la epístola, además es fácil de leer, son simplemente cinco capítulos y realmente breves, de pequeño tamaño, lo que resalta, pero ya de entrada, desde las primeras palabras, es que el apóstol siente un cariño muy especial por aquella congregación de Tesalónica, ¿no? A ver, es muy evidente que San Pablo, pues humano como era, se sentía muy orgulloso de aquellos hijos espirituales que había dejado en aquella localidad, después de todos los problemas que habían vivido, después de todas las tribulaciones que habían pasado. Recordemos que San Pablo, como hemos dicho, había tenido que salir de Tesalónica, no precisamente por su voluntad, ni en el momento en que lo hubiera querido, sino mucho antes, una retirada no solamente prudente, sino también apresurada, ¿no? Por la presión de los judíos, ¿no? Ahora, también se manifiesta, si leemos bien en esta epístola, se manifiesta, aparte de su cariño, por supuesto, su preocupación porque los tesalonicenses, que eran una iglesia muy joven, una iglesia recién nacida, se mantuvieran firmes en la fe que habían creído. La epístola da a entender que los tesalonicenses podían llegar a tener problemas graves con su entorno, pero con su entorno, su vecindario judío, vamos a decir, no precisamente con los paganos, no precisamente con los griegos paganos, como ellos habían sido, sino con los judíos que no aceptaron, no habían aceptado, ni mucho menos, la proclamación del Evangelio. San Pablo, lógicamente, en esta epístola también deja entrever, bueno, lo dije claramente, que podían estar deslizándose dentro de la comunidad tesalonicense pues ciertas ideas un tanto
¿cómo diríamos?, un tanto extremas, un tanto estrambóticas, un tanto fuera de lugar, que no casaban bien con lo que era el equilibrio del Evangelio. Todo eso refleja el apóstol. Y por supuesto, no hay que olvidarlo, el apóstol quiere transmitir por encima de todo esperanza en el Señor y lo consigue, lo hace muy bien. ¿Cuál sería el tema central de esta epístola? Bueno, hay varios temas importantes, ¿no? Pero bueno, por lo general, cuando se leen comentarios sobre esta epístola, buenos comentarios, aparecen 3 temas que son los que todo el mundo destaca más, ¿no? O que todo el mundo reconoce como manifestaciones auténticas del apóstol, ¿no? Para con los tesalonicenses. Fijémonos, por ejemplo, en los capítulos 1 al 3, los 3 primeros capítulos de esta epístola, se muestra, como en ninguna otra parte de la carta, el cariño del apóstol por ellos. Y también la comprensión que tiene San Pablo de aquellos problemas o de aquellas situaciones difíciles por las cuales los tesalonicenses estaban pasando en aquel momento. San Pablo era sabedor de todo esto. Bueno, pues en esos primeros 3 capítulos aparece esto que podríamos decir la preocupación cariñosa de San Pablo por la comunidad de Tesalónica. Los 2 capítulos siguientes, que son el capítulo 4 y el último, el 5, pues lo que hace ahí San Pablo en ellos es exhortar a los tesalonicenses a una vida cristiana, a un día a día cristiano, pero un día a día cristiano vivido con equilibrio, sin extremismos, sin fanatismos, pero con la firmeza de quienes realmente son discípulos de Cristo. Ahora, hay dentro de estos 2 últimos capítulos, hay un pasaje muy especial, un pasaje que reviste una importancia muy grande, ¿no? Que es desde el capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11. O sea, dentro de esta segunda parte, que como hemos dicho son las exhortaciones, la parte parenética que dicen de San Pablo a los tesalonicenses, aparece este párrafo central que lo que nos habla es de algo extraordinario y es la esperanza de la segunda venida de Cristo, que era algo muy vivo en la iglesia primitiva. San Pablo pues razona ahí para transmitir esperanza a los tesalonicenses y para asegurarles de que su fe es cierta y que el Señor va a llegar también para recogerlos a ellos, lo mismo que al resto de su pueblo. Estos serían, grosso modo, los 3 grandes temas. Los 3 primeros capítulos hemos dicho el cariño de San Pablo y su preocupación, su comprensión de las tribulaciones de Tesalónica. Capítulos 4 y 5, exhortaciones para la vida cristiana cotidiana, pero dentro de este capítulo ese párrafo especial que es la segunda venida o la parusía del Señor. Podríamos entonces, al ser el primer escrito del apóstol Pablo y por luego la evidencia que encontramos en toda esta carta, podríamos decir que esta epístola, Juan Mari, es la primera evidencia escrita de la teología de Pablo. Sí, podemos decirlo, no hay ningún problema en decirlo, naturalmente que sí, pero teniendo en cuenta algo muy importante. Aunque parezca que no, o haya quien diga que no, San Pablo no escribió jamás un tratado de teología, como los que nosotros podemos escribir hoy o como los que se encuentran hoy, se publican hoy y se leen hoy, ¿no? No hay nada en todo el epistolario paulino, nada similar a aquello. Ni siquiera, fijémonos bien, la gran epístola a los romanos, que también comentamos algo en su día, ni siquiera la gran epístola a los romanos, que está considerada, y además con razón, como la síntesis del pensamiento y de la teología de San Pablo, y es cierto, ni siquiera esa es un manual de teología. Todas las cartas de San Pablo, empezando por esta que tenemos aquí, que es Primera a Tesalonicenses, hasta la que fuera la última, son cartas que evidencian por encima de todo el alma de un pastor que escribe a su iglesia. El sentimiento de un pastor
por sus ovejas, vamos a decirlo de esta manera. Realmente, como han indicado ya algunos especialistas, la teología de San Pablo, aunque tiene aspectos doctrinales, lógicamente dogmáticos, etcétera, por encima de todo es una teología pastoral. Y es así como debemos leer estas epístolas y, por supuesto, como leeremos, Dios quiere, o vamos a intentar ir leyéndolo a lo largo de los programas siguientes, la epístola primera a los tesalonicenses. Para finalizar, Juan Mari, me gustaría también conocer desde tu punto de vista, ¿por qué crees que es importante que nuestros oyentes, que los creyentes también, conozcan detalles como los que hoy hemos mencionado en este programa? ¿Por qué crees que es importante que conozcan esos detalles? Pues así, para responderte rápido, por más de un motivo. Mira, el hecho de que sea la epístola primera de los tesalonicenses, como hemos dicho, con toda probabilidad, la primera carta, o sea, el primer escrito, no ya solamente del Nuevo Testamento, sino el primer escrito cristiano de la historia, nos permite hoy, cuando lo leemos, en cierto sentido, pulsar un poquito cuál era no ya el pensamiento del autor, sino cuáles eran las preocupaciones de los cristianos de aquel tiempo, porque el apóstol lo que hace es responder a situaciones que él conoce que existen en Tesalónica. Por otro lado, el hecho de que sea también el primer escrito, como decimos, de la literatura cristiana y del Nuevo Testamento, nos permite a los creyentes de hoy, a los lectores de hoy, nos permite ver el pensamiento cristiano de la época, no ya solo las preocupaciones que tenían prácticas en su día a día, sino cuál era su pensamiento y cuáles eran los puntos más destacados de su pensamiento, que podrían coincidir con los nuestros o tal vez no. Eso la lectura de la epístola nos lo tiene que enseñar. Pensemos que cada época de la historia tiene pues sus peculiaridades, tiene sus puntos de interés culturales, políticos, económicos, y se quiera o no, la Iglesia que vive en el mundo, que forma parte de él, aunque no sea de él, como dice el Evangelio de Juan, pero sí que estamos aquí, pues la Iglesia evidentemente se tiene que sentir concernida por esas preocupaciones. La lectura de la primera epístola a los tesalonicenses nos ayuda a entender cuáles eran los puntos de interés que tenían los tesalonicenses en aquel momento. Otra razón que se nos ocurre así, puesto que es una carta que aparece teñida de esperanza, pues es una muy bonita invitación a los creyentes, no solamente de entonces, sino también a los de hoy, a que vivamos, y que no solamente vivamos para nosotros mismos, sino que proyectemos al mundo en que vivimos un testimonio de esperanza. San Pablo quiere transmitir esperanza y esta carta nos invita a transmitir esperanza. Habría otros motivos también, pero con estos yo creo que es suficiente. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Me gusta mucho eso que decías de proyectar esperanza al mundo. Ya el mundo está cansado de tantas malas noticias y nosotros somos llamados e incluso somos partícipes de esa gran comisión de nuestro Señor de anunciar buenas noticias al mundo que ya está cansado de tantas malas noticias. Así que animamos a nuestros queridos oyentes para que puedan tener un reencuentro con la palabra del Señor, que puedan leer este primer escrito, ahora conociendo estos pequeños detalles, este primer escrito en la historia del Nuevo Testamento, en la historia del cristianismo, el primer escrito que vio la luz según muchos especialistas, y pues que animarles a leer esta maravillosa epístola
y poco a poco la iremos desglosando para ir entendiendo muchos matices que nos podemos encontrar en él, y les animamos también para dentro de 8 días pues seguir reflexionando. Ya iremos con temas concretos en torno a esta carta. Hoy ha sido, como bien habéis visto, una generalidad de toda el contenido, los detalles, las curiosidades de quién escribe, cuándo escribe, dónde escribe, en el idioma que lo hace, a quién va dirigido, cómo conoció a esta gente, y así pues una generalidad bastante curiosa e importante, como dice también el reverendo Juan María, que es bueno que conozcamos. Así que les animamos a leer esta carta y así también ir preparando sus preguntas, sus apuntes, y que puedan compartirlo con nosotros dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Así que agradecemos a nuestros oyentes, agradecemos también al reverendo Juan María Tellería por compartir los conocimientos que ha ido adquiriendo en el camino y que el Señor también le ha dado. Gracias por compartirlos con nosotros, con nuestros oyentes. Gracias a todos vosotros, Noel, a ti como director del programa, a todos los equipos y sobre todo a nuestros hermanos que nos escuchan y nos ayudan. Y efectivamente también gracias a nuestros oyentes, gracias a los hermanos que están allí al otro lado de la pantalla, del ordenador, del teléfono, escuchando, y aquellos también que nos han enviado sus comentarios, saludos y alguna que otra pregunta. Así que muchísimas gracias. Les animamos, dentro de 8 días nos encontraremos aquí en Radio Anglicana a la misma hora. También recordarles que en aproximadamente una media hora tendremos disponible la grabación de este espacio en nuestro canal de YouTube, en una lista propia que se llamará Primera de los Tesalonicenses. Ahí también luego encontrarán todos los demás programas que se vayan emitiendo aquí en Radio Anglicana sobre este mismo tema. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Firme está adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.